Dios, iglesia de Dios en esta tarde. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios nos permite poder estar en esta hora en su presencia. Damos la honra y la gloria a este nuestro Dios. Transmitimos desde nuestra página de Facebook, Unción Incorporación, Grupo Radiofónico Unción y Poder. En esta página estamos transmitiendo en vivo y en la radioemisora cristiana Radio Unción y Poder, que transmite las 24 horas con todo amor para la iglesia y el pueblo de Dios y para aquellas personas que no conocen del Evangelio de Dios. Transmitimos las 24 horas desde San José, Costa Rica, para Centroamérica y para el mundo entero. Transmite Radio Unción y Poder con el lema predicando el Evangelio de Dios. Hoy damos gracias, honra y gloria. Antes pasamos en la radio un programa de testimonio, un buen testimonio para todos los creyentes, para que no nos estemos durmiendo, como decía mi papá y mis antiguos, en los laureles. Hoy tenemos el tema mandato a predicar. Demos gracias a Dios y clamemos a Dios en esta hora. Padre y Señor que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, delante de tu presencia en esta hermosa tarde. Padre, te pido, Dios, que toda palabra que salga de mis labios sean palabras tuyas y no de hombre, porque yo mismo necesito oír palabra de Dios y no palabra de hombre en esta hermosa tarde. Padre, abra el entendimiento, dele sabiduría a mi hermano, a mi hermana, a tu iglesia, a tu pueblo, a aquellos que no conocen de ti, y dame también entendimiento y sabiduría a mí, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque yo también necesito oír palabra tuya, oh Dios de la gloria, y permita que todo que salga, toda palabra que salga en mis labios sean palabra tuya y no de hombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy estemos abriendo nuestra palabra de Dios, aleluya, en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 17. Queremos ver el qué es, escudriñemos en este versículo 17 de Jonás. El tema le he puesto mandato a predicar. Muchas veces Dios nos manda a predicar su evangelio y no hacemos caso. Muchas veces ignoramos y otras veces vamos a predicar, pero se nos sube tanto, aleluya. Creo que me perdió el libro de Jonás. Bendito sea nuestro Dios de la gloria, aleluya. Dice Jonás 1:17. A veces, como venía diciendo, Dios nos manda a predicar y a veces vamos a predicar la palabra de Dios. Pero como este testimonio que estamos oyendo temprano, este pastor se hizo pastor no porque Dios lo mandara a predicar o porque Dios lo llamó a un ministerio, sino porque él vio que era un negocio bueno para vivir explotando las cosas de Dios para su beneficio, igual como muchas personas que explotan el evangelismo, el evangelio de Jesús, y mientras la iglesia está siempre más arruinada, más pobre, ellos están mejor, viviendo una vida mejor, una vida más agradable ante los ojos de Dios. Y nos equivocamos y sabemos que hoy, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, la apostasía, los apostatas están entrando
a la iglesia y ya han entrado. Y sabemos que hoy hay muchos que se autodomina o autonombra pastores. Bueno, hay muchos que se dicen ser pastores y tienen su congregación, pero no tienen una credencial de pastor, no tienen una organización, una cédula jurídica acá en Costa Rica, donde los aprueben que ellos tienen una personería jurídica para que pueda obtener o estar predicando el libre culto al Dios verdadero. Y tienen una casita de oración, no tienen permisos de funcionamiento de la municipalidad, ni tienen permiso del Ministerio de Salud. O sea que estamos en desarreglo con la tierra, con los mandatos de la tierra. Que misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos que obedecer las leyes de la tierra, y entonces no estamos obedeciendo y nos autonombramos pastores y nos ponemos a predicar en un lugar sin nada de estos requisitos. Acá en Costa Rica es porque no andan atrás de las iglesias cristianas, ¿verdad? O llámense cristianas. Entonces no andan cerrando estas iglesias, pero si anduvieran atrás, si anduvieran investigando las iglesias que se abren ahí, predican a Cristo, aunque sea por difamación al Señor Dios de la gloria, serán cerradas quién sabe cuántas iglesias, porque no están viviendo conforme a la palabra de Dios ni al mandamiento de Dios, ¿verdad? Simplemente yo me hago pastor y ya, no tengo una credencial, no tengo un ministerio donde apruebe, y estamos muy mal. Y a veces nos manda Dios o nos llama a predicar y después nos descarriamos de la verdad predicando falsas doctrinas, ¿verdad? Y este no es el asunto es predicar el verdadero evangelio de Dios, llevar la palabra de Dios como está escrita para que tú y yo la sigamos. Amado hermano, dice el 17, hermano, estamos 14, 15, en la otra página, gloria a Dios. Dice en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios manda a Jehová Dios manda a Jonás a predicar en el pueblo de Nínive. Y siempre he dicho que el profeta, el hijo de Dios, que los llama a profetizar. Siempre los profetas del Antiguo Testamento se encerraban en un desierto a tener una comunicación continua con el Padre de la Gloria. Y cuando Dios necesitaba de esta persona, le decía, ve y vaya a tal lado. Y en esta ocasión le dijo a Jonás, vaya a Nínive a predicar. Pero él desobedeció la voz de Jehová, la palabra de Dios, aleluya. Bueno, a veces creemos, a veces vemos que este Dios que mandó a Jonás es porque Jonás veía también de que aquel pueblo era malo, que el pueblo era andaba solos en sus concupiscencias, y que Dios era un Dios de amor, que si estas personas se arrepentían, Dios las iba a perdonar. Y de hecho que así es, porque Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos vengamos a la vida eterna. Y por muchas cosas, y porque le tenía miedo a aquel pueblo de Nínive, porque este pueblo de Nínive solo andaba y en sus quehaceres solo quería es el mal, el mal, el mal, como en estos últimos tiempos que estamos viviendo, como en los tiempos también de Noé. Aleluya.
Jonás desobedece el mandato de Dios. Y aquí en el 1:17 dice que Dios ha preparado un gran pez. Bueno, muchos dicen que una ballena, pero la palabra de Dios no me dice que era una ballena. Donde estuvo 3 días y 3 noches. Pero sí le voy a decir una cosa, amado hermano, antes de pasar a otro relato. Esto en un mensaje evangelístico que Jonás duró en aquel vientre de aquel pez 3 días y 3 noches. También está profetizando, o es una profecía, de que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, cuando era quitado de aquella cruz, cuando murió y dio su sangre por usted y por mí, que lo clavaron y fue muerto en aquella cruz, lo bajaron y fue enterrado, y dice que él duró 3 días y 3 noches allá en la oscuridad, predicándole a los espíritus encarcelados que podían volver a nacer de nuevo por medio de ser la sangre de Jesús. Y dice que arrebató, dice que anduvo en el Hades y arrebató el llave de la muerte y resucitó. Así nos representa que este Jonás, al estar 3 días y 3 noches en el vientre de este pez, también él fue esparcido, fue botado de aquel pez y fue tirado a la playa del pueblo de Nínive. El libro de Jonás nos habla de la muerte de Jesús, que estuvo 3 días y 3 noches muerto. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 40, durante este tiempo, dice, estuvo en el paraíso, predicando a los espíritus de prisión, en prisión, quienes eran los ángeles caídos, dice la palabra de Dios. Aleluya. Mateo 12:40. Vamos a buscarlo, amado hermano, para que lo leamos. 12:40. Casi le vimos aquí. Dice en el 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, palabra de Jesús, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación y la condenaron porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Aleluya. Y eso era lo que Jonás no quería, que si oían ellos se iban a arrepentir y eran perdonados. Pero vea, cuando usted obedece la voz de Dios, cuando Dios te manda a predicar, porque Dios es amor, Dios es misericordia, hay grandes cosas sucederán, pero por su miedo de ir a predicar, porque era un pueblo malo, también porque él no quería que Dios los perdonara, pero en fin, fue a predicar y fue forzado porque allí lo fue a tirar el pez. Pero Jesús habla en 12:40 de Mateo, de aquí como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará en el centro de la tierra Jesús por 3 días y 3 noches. Nínive es la capital del gran imperio asirio, donde solo gentiles había supuestamente. El libro fue escrito 800 años antes de Cristo. Jonás significa una paloma. Amitai significa verídico. Jonás huye de Dios a Tarsis. Tarsis era un lugar de la costa sur de España, dirección opuesta de Nínive. Dios con el artículo a Elohim. Y dice así, gloria a Dios. Jonás 1:17 relata que Dios preparó un gran pez para tragar a Jonás, quien estuvo en su vientre, dice la palabra de Dios, por 3 días y 3 noches, tras ser arrojado al mar por los marineros. Recuerde que este Jonás, Dios le dice, vaya a Nínive y agarra al lado opuesto, por las costas del sur de España, a Tarsis agarra. Pero el mar comienza embravecido y azotaba la barca donde iba Jonás. Y todos los hombres de ahí comenzaron a clamar a sus dioses, aleluya.
comenzaron a clamar, y después le dice que él estaba ahí en el fondo de la barca, y le dice: vagabundo, déjate dormir, clama a tu Dios tú también. Pero él, sabiendo de que por más lejos o por más que se escondiera de la presencia, de la mano de Dios, aleluya, siempre Dios iba a saber dónde estaba. Y él le dijo: es mi culpa, dice Jonás. Entonces, échame, hagan lo que tienen que hacer conmigo. Y fue echado, fue arrojado a la mar. Pero Dios tenía un gran pez ahí preparado para que se lo tragase. Aleluya. Y entonces dice: al ser arrojado al mar por los marineros, calmándose la tormenta. Este evento se interpreta como una forma de disciplinarlo y de ser una señal o una segunda oportunidad para él. El pasaje también sirve como una prefiguración de la muerte y resurrección de Cristo. Aleluya. Ve lo que antes decía. Es una prefiguración de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Aleluya. El pez como instrumento de Dios. Aleluya. Como instrumento de Dios. No es simplemente una coincidencia, sino una provisión de Dios para controlar la situación de Jonás. Dios, en su soberbia, está presente incluso en medio de la rebelión del profeta. Siempre él se rebeló contra Dios, pero el ver la rebelión, dice, entonces la soberanía de Dios siempre estaba presente en la rebelión del profeta Jonás. Y aquí siempre estuvo presente en la presencia de Jonás. Y así a veces nosotros somos rebeldes, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra que tenemos libre albedrío, que tú y yo podemos hacer lo que queramos. Queremos seguirlo a Él o no lo seguirlo. Eso es nuestro problema. Dios no quiere nada a la fuerza. Pero mi amado hermano, en este caso, Él estaba ahí. Dice que la soberanía de Dios Altísimo estaba siempre en medio de la rebelión del profeta Jonás. Una señal de advertencia y oportunidad. Para Jonás, la experiencia en el pez representa un punto de disciplina. Aleluya. Y reflexión. Usted como iglesia, usted como pueblo de Dios, siendo usted pastor, siendo predicador o siendo miembro de la iglesia de Dios, a veces usted y yo necesitamos que Dios nos discipline. A veces necesitamos esa disciplina de parte de Dios y también esa reflexión de nuestras vidas, cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios, si no andamos en rebeldía como estaba Jonás. Si estamos viviendo una vida agradable ante los ojos, ante la presencia del Padre de la Gloria. ¿Cómo está viviendo usted, iglesia? ¿Cómo está viviendo usted, pueblo, en esta hora? ¿Está viviendo ahí como Jonás una rebeldía? Aleluya. ¿O cómo está viviendo? Es su examen de conciencia, de su mente, su pensamiento, que tú tienes que hacer, iglesia y pueblo de Dios. Eso no me toca a mí, sino a usted, a cada uno de los hermanos de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Jesucristo, ver cómo tú estabas viviendo. Y si no, que haya un punto de disciplinarse o que Dios los discipline. Y también viene la reflexión, y lo estoy diciendo, reflexionar. Si tú necesitas un punto de disciplina o está indisciplinado, a pesar de su desobediencia, el pez le da un respiro y una oportunidad para clamar a Dios en su angustia en lugar de perecer en el mar. Dios le da por medio del pez un respiro, una oportunidad para que pueda volver a clamar al Dios de la gloria en su angustia, en aquel lugar, en aquel vientre de aquel pez, en lugar de perecer en el mar. O sea, lo rescata y ahí le da la oportunidad más y es lanzado en aquel playa. La señal de Jonás. El pasajero prefigura un evento futuro en la vida de Cristo, pasajero de la barca. La permanencia de Jonás en el vientre del pez
durante 3 días y 3 noches. Se considera una señal de la muerte y resurrección de Jesús, quien estaría en la tumba por un periodo similar. Explica un mensaje de gracia. A pesar de la rebelión de Jonás, Dios no lo abandona. En su lugar, Dios provee un camino de salvación y una oportunidad para que el profeta reflexione, lo que también sirve de ejemplo para nosotros, mostrando que Dios trabaja incluso en medio de nuestras crisis. Usted y yo, mi amado hermano, a veces hemos tenido accidentes de tránsito, hemos estado en una balacera, hemos estado en un bar donde hay heridos con arma blanca, hemos estado en muchas cosas peligrosas, pero vea, no es por casualidad, hermano. Dios, cuando usted está pasando un asunto de esto, o un asunto de enfermedad, y a veces enfermedad que es un cáncer, o es algo que es incurable, y que todos estamos ya ahí, he dicho, bueno, no, vamos a morir porque tenemos cáncer, tenemos leucemia, tenemos otras enfermedades, y nos vamos a morir. Pero, ¿sabe qué? Usted a veces Dios te da una oportunidad más, que Dios te sana para que usted alabe y glorifique el nombre de Jehová Dios, y para que usted dé testimonio de quién lo levantó de esa cama, de quién lo sanó. Y hoy yo doy testimonio de que Dios me levantó, de que Dios me ha salvado muchas veces de los grandes peligros, de las aguas, de manejar ebrio, de manejar endrogado, aleluya, de estar en puntos que no debo estar porque hay personas muy malas, pero Dios me ha dado la oportunidad de enfermedades y choques en carro y etcétera, para alabar, para pregonar el Evangelio de Jesucristo hoy, porque Jesús, una vez Dios, me sacó de allá, de las tinieblas del pecado donde yo hacía sin ninguna esperanza. Dios me levantó, Dios me lavó con su sangre preciosa y me puso muy en alto, y Dios me guardó en el tiempo que no anduve sin Él en este mundo, que no fui a la cárcel siendo un vendedor de drogas, pero no fui enjuiciado como vendedor de drogas nunca. Dios me sacó antes de que aquellas personas que trabajan conmigo cayesen en la prisión, aleluya. Unos están muertos, otros están en prisión, pero Dios me dio la oportunidad para que yo llegara a sus pies, para hoy me da la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo para aquellas personas que no conocen de Dios, vengan al conocimiento de la verdad. Así Dios te está dando una oportunidad. Cuando tú te le pases algo, si tú no conoces de Dios, no creas que es porque que Dios te está sanando ahí por sanarte, ¿sí? O porque te cuidó de ese accidente automovilístico, por decir algo. No crea eso, mi amado amigo. Dios te está cuidando en ese momento, ese accidente, pero es para que tú vengas al arrepentimiento y al conocimiento de la ciencia y la verdad de que solo Jesús es la vida eterna de nuestras vidas, aleluya. La importancia, por incluso en medio de las crisis. Usted tiene una crisis, Dios está actuando ahí, Dios está mostrando ahí, mi amado amigo y hermano que me oye en esta tarde-noche. La importancia de la obediencia. Este versículo es una poderosa ilustración de por qué es importante obedecer la voluntad de Dios. A veces estamos dentro de la iglesia de Dios y a veces somos ministros de la palabra y no obedecemos a la voz de Dios. A veces no obedecemos lo que Dios nos manda en su palabra a obedecer y a predicar la palabra de Dios, porque la distorsionamos toda para nuestras concupiscencias, aleluya. Y no hay que ser así, hermano mío, iglesia de Dios, pastores, ministros, iglesia. No hay que atravesar la palabra de Dios para mi concupiscencia. Hay que leer la palabra bajo y el aprenderla bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si la palabra te golpea a ti, ministro, si la palabra te golpea a ti, iglesia,
pues es a usted, y usted siga, haga lo que la palabra dice y no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, porque Cristo un día te va a pedir cuentas cuando tú llegues en su presencia. Este testimonio que vimos temprano en la radio, lo puse porque comencé a oírlo y me impactó mucho, porque a veces nosotros hablamos y nosotros predicamos, y a veces es cierto lo que este testimonio dice. A veces somos pastor por interés, para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, tener billetes, tener dinero, tener carros, tener motos y muchas comodidades con el dinero de la iglesia o del pueblo de Dios. Mientras la iglesia se está muriendo, porque la iglesia no prospera, porque tiene un pastor que todo se lo roba, hablemoslo así. ¿No? Nos mandan ofrendas para la iglesia, para reparar la iglesia, el techo de la iglesia, para construir, para ayudar a los hermanos que están necesitados. Y nosotros lo que hacemos es echarnos el dinero, los dólares o los colones en nuestras bolsas. Eso no se hace. Eso no se hace, ministro, hermano. Hermano, por Dios, eso no se hace. Lo que es de Dios, dice la palabra de Dios. Que lo que es de César es de César y lo que es de Dios es de Dios, aleluya. Pero tú no hagas eso, porque si tú, ministro, tú haces eso, a los infiernos va a ir a dar cuenta, aleluya, que tú eres un ladrón y usaba la palabra de Dios, el evangelio de Dios, para enriquecerse ilícitamente. Aleluya. Y este hombre dice que fue a los infiernos, murió. Y también ella reflexionó ahí y vio su vida. Que a veces dejaba hasta a su hija por no comer para aparentar tener plata y ayudarle al pastor con más dólares de lo que tenía que diezmar. El pastor prefería las cosas de la iglesia antes de estar con su familia. Hermano, eso no se hace tampoco, mi amado amigo y hermano. La palabra de Dios nos manda que tú tienes que diezmar, pero diezmemos con amor para la obra de Dios. No es para que nadie te vea, de que tú estás diezmando, de que tú diezmas más de la cuenta. No es para que le cuenta a nadie, porque Dios lo que ve en lo secreto, Él te recompensará en público, mi amado hermano. Y cuando tú ores, no ores como los hipócritas allá para que todo el mundo te vea, para que todo el mundo diga, qué bárbaro, cómo ora. Pero cuando está en su intimidad como este varón, aleluya, no ora, no lee la Biblia y no tiene comunión con Dios, aleluya, ahí porque nadie lo está viendo, según ellos, de los ojos carnales, aleluya, pero Dios sí te está viendo, que usted ora, que usted ayuna, que usted lee la Biblia, que usted va a la iglesia, que usted ayuda y que usted todo lo reporta en las páginas sociales para que te vean y te pongan en grande. Estás fallando, mi amado amigo, porque tú tienes que hacer todo en secreto, y todo lo que tú haces en secreto, Dios te va a recompensar en público, mi amado hermano, aleluya. Y tú no tienes por qué impresionar a nadie, ningún hermano de la iglesia, sacando dinero para diezmar, aleluya. Délo ahí que ni cuenta se den cuánto diezma, y de lo que es de Dios, aleluya. Pero no caminemos en una vida así, aleluya. Porque allá como fue este hombre Miguel al infierno, y Dios tuvo otra oportunidad de regresar a la vida después de 7 minutos muerto, aleluya. Esa es una oportunidad de que Dios le estaba dando a este hombre Miguel, y volvió a vivir después de 10 minutos muerto. Pero sí, lo llevó al infierno para que viera dónde estaba su pastor y dónde estaba su lugar también, aleluya. Que él, por misericordia de Dios, resucitó de entre los muertos, aleluya, para que testificara de las palabras de Dios y quién estaba allá. Y así como el pastor
estaba en los infiernos. Muchos falsos pastores están ahorita consumiéndose en el fuego de los infiernos. Y muchos predicadores y muchos hermanos y muchos miembros de la iglesia que dicen ser hijos de Dios están ahí. Y si tú no te arrepientes, ahí vas a ir a dar. Si tú sigues igual en el mismo camino de estas personas, amada iglesia, pueblo de Dios, amado pastor, amado ministro, yo te pido en el nombre de Jesús que seas sincero contigo mismo y camine una vida agradable ante los ojos del Padre de la gloria. La importancia de la obediencia. Este versículo es una poderosa ilustración de por qué es importante obedecer la voluntad de Dios. Aun cuando huyamos de ella, Jonás deseaba escapar de Dios, pero terminó pagando un precio aún mayor por su rebeldía. Aunque Dios aún tenía un plan para él. Aleluya. Él, por la rebelión. Pero hermano, a veces pagamos, por ser rebeldes, pagamos el precio más caro, nos cuesta más caro por la rebeldía, por la desobediencia a este Dios de la gloria, aleluya. ¿Y para qué vamos a pagar desobediencia, aleluya? A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero a veces la vida nos está pasando la factura. A veces porque por la desobediencia, porque estamos pagando el precio más caro por desobedientes como Jonás. Amado amigo, iglesia de Dios, aleluya. Jonás no se enfada con Dios, no se rebela contra Dios. Él, como hoy muchos pueden hacer en medio de la crisis, Jonás clama a Dios y reconociendo su necesidad, y el señorío de Dios, viendo a Dios soberano como el autor de la crisis, pero como culpa y responsabilidad del mismo Jonás. Tenemos que ser conscientes que es nuestra culpa, aleluya, que es nuestra culpa, aleluya, porque Jonás no quería ir a Nínive a predicar y se le pedía perdón. Jonás sabía que Dios los perdonaría porque Dios es amoroso y misericordioso. Así que la respuesta a la pregunta es: Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque odiaba tanto a los ninivitas que no quería que Dios los perdonara. Aleluya. Todo lo bueno y perfecto que nos da viene de arriba, de Dios, que crió los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variación ni oscurecimiento. ¿Por qué a Jonás no le gustaba Nínive? Buena pregunta. Quizás recuerden la historia. Jonás era un profeta que no simpatizaba con la gente de Nínive, capital del imperio asirio. Los asirios tenían fama de ser crueles y estaban llenos de religiones que parecían quebrantar intencionalmente todos los mandamientos de Dios. Dios no perdió la esperanza en Nínive. Gloria sea su nombre. Dios no perdió la esperanza de Nínive. El mandato a Jonás fue dado por el Señor en dos ocasiones. La primera vez huyó. Amén. La segunda obedeció y fue a la gran ciudad de Nínive para proclamar un mensaje de juicio divino. El mensaje específico que debía anunciar era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero hoy, iglesia y pueblo, usted y yo sabemos que esto queda muy poco. Que Jesús pronto vendrá a llevar a su iglesia y su pueblo. Que las señales del fin del mundo ya se están viendo. Pero tú no haces caso. Mi amado amigo que me escuche y amiga, tú siempre andas en las concupiscencias de su carne, de su vida. Tú siempre andas ahorita ahí en sus
concupiscencias, en el licor, en las drogas, aleluya, en adulterio, fornicación, en esto, casándose hombre con hombre y mujeres con mujeres. Aleluya. Tú siempre andas en sus concupiscencias, solo pecar y pecar lo que piensa su mente. Pero dime una cosa, ¿qué crees tú? Cristo está a la puerta y pronto vendrá a levantar su iglesia y su pueblo. Y tú si sigues ahí, ¿sabes para dónde vas, mi amigo y mi amiga? Para los infiernos. No, Dios te va a echar ahí. Dios no te va a mandar. Tú mismo estás caminando hacia el lugar de arte, que arde el fuego que nunca se apaga, el gusano nunca muere. Tú mismo camina, Dios no te va a mandar ahí. Tú mismo estás caminando por ese camino espacioso porque tú quieres darle campo y rienda suelta a sus concupiscencias de la carne y no quieres reconocer de que Dios es un Dios de amor y misericordia y que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiera tenga vida y vida en abundancia en la muerte de la cruz del Calvario. Amado amigo que me escucha y amiga, y amada iglesia también, porque hay muchos que dicen ser cristianos, hay muchos que están metidos en la iglesia. Y le voy a decir, si Cristo viene, aquí se va a quedar por hipócrita. La orden inicial, la primera vez el Señor les dijo a Jonás que se levantara y fuera a Nínive a proclamar el mensaje que le haría. Sin embargo, Jonás huyó en la dirección opuesta, en lo que ya vino. La segunda orden y la obediencia. Tras ser arrojado del pez en tierra, el Señor volvió a hablarle a Jonás y le repitió la orden de ir a la gran ciudad de Nínive y proclamar el mensaje que él le haría. El mensaje de juicio. Esta vez Jonás obedeció y entró a Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Proclamó el mensaje de juicio. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo se arrepiente Nínive en la prédica de Jonás? Nínive cree en Dios y se arrepiente. Jonás, en el capítulo 3, verso 5. Tanto los poderosos como los pobres ayunan y reemplazan sus ropas por sacos viejos en señal de indigencia y vacío ante el Dios al que ha hecho daño y quien necesita misericordia. Jonás 3:5. Aleluya. ¿Cuántos días duró Jonás predicando en Nínive? Jonás 3:4-5 en la Biblia Reina Valera. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria a Dios, que el pueblo todo el que fue a predicar, Jonás, se convirtió, se arrepintió de sus pecados, se arrepintió y Dios los perdonó. Aleluya. Así, amado pueblo, amado pueblo, mi amigo y mi amiga, así como tú andas en desobediencia con Dios, arrepiéntate de tus malos caminos y volveos a Jehová. Aleluya. Que Él no se ha hecho sordo para escuchar tu clamor y tu oración, y tu iglesia, sí, pueblo de Dios, que tú estás viviendo una vida mal delante de Dios. Ora para que tú reconozcas de que tú no estás caminando bien con Dios, y si Cristo viene a levantar su iglesia, aquí tú te vas a quedar, mi amado hermano y hermana. Aleluya. Haga que esta palabra llegue hasta su vientre y que haga como el pueblo de Nínive. Arrepiéntate y conviértase al Dios de la gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde. Gracias a Dios por permitirnos poder predicar la palabra de Dios. Un saludo muy cordialmente para los navegantes del Rey allá en Guatemala, al grupo Navegantes del Rey, grupo musical. Vaya el saludo de acá desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica. Reciba un abrazo a la distancia desde su servidor, Pastor Ronulfo Padilla. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa tarde cada uno. Gracias, pueblo, iglesia de Dios. Seguimos con la música.